Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Primer video que hago con mi mini cambio de look porque no soy una mujer de hacerme cambios tan drásticos en el pelo. Pero me gusta, me siento como Shakira con esta melena. Mi melena es natural, solo me dice estos reflejos. Es lo máximo que puedo hacer en mi pelo, no me gustan los cambios drásticos en el cabello, pero siento que me queda chévere. Díganme en los comentarios qué tal me queda. El día de hoy les voy a contar cómo ha sido mi experiencia viviendo en Medellín, Colombia, como venezolana inmigrante. Así que si ya te suscribiste, empecemos. Bueno, yo llevo acá ya casi 7 años. En abril de este año 2025 cumplo 7 años que salí de mi casa, tenía 19 años en ese momento y ha sido una trayectoria bastante larga. Los primeros 3 años cuando llegué acá, pues creo que a todos nos ha pasado, y es que pasamos por desbalances emocionales muy fuertes. Recuerdo que el primer año para mí, aunque conseguí trabajo rápido, yo pienso que cuando tú vas a emigrar a un país, lo primero que debes estar consciente o que debes plantearte es qué habilidades tengo, qué sé hacer. No es voy a ir a trabajar de lo que me gradué, de lo que a mí me gusta, de lo que yo me desempeño, porque tienes que ir con la mentalidad de que es lo que salga. O sea, tienes que ser obviamente algo honesto, algo honrado, pero lo que salga. Recuerdo que yo sabía modistería, música, había hecho un curso de peluquería y eso fue lo que hice acá. Cuando llegué a Bogotá, las primeras 2 semanas, porque solamente duré 2 semanas, no aguanté el frío, recuerdo que trabajé peluquería, trabajé secando cabello, planchando, personas que iba conociendo pues allá en Bogotá, incluso vecinos donde llegué a vivir. Les recuerdo que llegué a motilar y a planchar. Ahorita es algo en lo que no me dedico, sí me gusta, pudiera hacerlo si de pronto cambio de circunstancias, pero actualmente no me dedico a eso. Eso fue lo que pude hacer. En ese entonces un planchado, un secado lo cobraba aproximadamente como en 15.000 pesos. Bueno, ahorita cuesta un poco más en una tienda, en una peluquería de pronto de barrio. O sea, barrio acá no es un barrio como de pronto lo conocemos en Venezuela, que es un sitio súper pobre, peligroso. No, barrio acá es una zona chévere. Cuesta aproximadamente entre 50 y 60.000 pesos. O sea, obviamente ya ha aumentado, pero en ese entonces a mí 15.000, 10.000 obviamente me servían de mucho. En Bogotá llegué a trabajar de eso las primeras 2 semanas. Sentí que realmente cuando emigré a Colombia no fue un cambio drástico de cultura. Las personas siempre eran muy amables, muy atentas, aunque por lo general, por ser una ciudad, creo que en todas las ciudades es lo mismo, siempre la persona es un poquito más desconfiada, porque obviamente, por ejemplo, Bogotá es una ciudad de muchos robos y gran parte de la ciudad es insegura, pero siento que el colombiano siente mucho la nobleza como persona. O sea, si eres una persona de fiar. Me ha pasado actualmente que de pronto, por ejemplo, me quedo con el celular, se me descargó, me quedo sin batería, sin saldo, y no faltan con que pare a una sola persona cuando ya me está prestando su teléfono para hacer una llamada. Entonces también depende tu apariencia, no sé, la energía, que muchas personas piensan si eres de fiar o no. Recuerdo que en ese entonces trabajaba en peluquería, secaba, planchaba y me iba regular porque igual pues no conocía mucha gente, pero sentía que si llegaba a conocer mucha gente podía obviamente tener más clientes. Me aburrió mucho el frío, pero Bogotá de por sí pues es una ciudad que me gustó. En parte muchas personas que piensan o que he escuchado que no les gusta Bogotá, pero para mí fue chévere para empezar pues. Luego acá en Medellín, pues ¿cómo me ha ido? Realmente me ha ido bien. Cuando trabajé luego de esas 2 semanas que llegué a Medellín, fue un cambio, digamos que fue para bien, porque yo vengo de una isla y acá el clima es muy chévere. Hay días en que de pronto está nublado, llueve, no es un frío excesivo. Hay días que sí hace calor, pero tampoco es un calor excesivo. Fíjate que, por ejemplo, la gente acá duerme con ventilador, ni siquiera usan aire acondicionado porque no hace excesivamente calor. Se puede estar. Cuando trabajé en las confecciones es un trabajo bastante exigente. Recuerdo que en las 2, 3
4 oportunidades que llegué a trabajar en talleres de confecciones. Recuerdo que incluso me colocaban un cronómetro, o sea, estaba alguien encima de mí midiéndome el tiempo de cuánto me demoraba por producción. Acá las empresas son así, realmente te exigen mucha productividad, mucho material, porque Medellín se caracteriza por ser un lugar que vende volúmenes de cosas. Si de pronto van a tener la oportunidad de venir a Medellín y van al centro de Medellín, se dan cuenta que venden mucha ropa muy económica, productos de belleza, lo que sea, o sea, ropa íntima, pantalones, camisas, maquillaje súper económico. Entonces, como venden tantas cosas, todos los días los comerciantes venden, entonces hay muchas fábricas, hay muchas empresas de confecciones y por eso tienen que estar rindiendo las empleadas. Me acuerdo que fue una etapa en la que pasé por mucho estrés, incluso no hacía más nada sino trabajar. Trabajaba de 6 de la mañana hasta las 4 o 5, no tenía ni tiempo de hacer un video. Llegaba súper estresada a la casa a dormir y al otro día a hacer lo mismo. Esto obviamente contribuyó a que cayera en una depresión muy fuerte en la que ni siquiera me alimentaba bien, porque sentía que mi vida era rutinaria y a veces te entran pensamientos como que esto es todo lo que hay, esto es a lo que viniste a hacer, como una decepción o una resignación total. Y recuerdo que sí, vivía súper estresada y no tenía ánimos de nada, porque aunque siempre para mantenerme enfocada en el trabajo o para verle el lado positivo, yo siempre me colocaba metas. Recuerdo que había un porcentaje diario que teníamos que alcanzar para poder recibir un ingreso extra o digamos una comisión, y yo siempre me colocaba esa meta para poder recibir esa comisión, pero terminaba más agotada. Eso me ayudaba a que el tiempo pasara mucho más rápido, pero igual no me sentía feliz, me sentía frustrada todo el tiempo. Esos fueron ya pues los primeros 4 años. Y ya los últimos 3 años me he dedicado a la música. ¿Cómo fue esta historia de la música? Y cómo me he ido haciendo música acá en Medellín. Por esto siento que esa decisión que tomé hace 6 años atrás fue la mejor decisión, porque Medellín ha sido una buena ciudad para trabajar la música. ¿Cómo la empecé? Pues yo sabía conocimiento, yo tenía un conocimiento básico de aprender música, había estudiado guitarra, cuatro, flauta dulce, lectura musical en una escuela de Margarita, y esto me sirvió. No sabía pues que eso me iba a ayudar tanto de pronto en el futuro, porque no me veía realmente como músico. Yo lo que hacía era como más bien para un pasatiempo en las tardes, porque pues estudiaba y las tardes estaba en esa escuela de música y daba clases, y me gustaba porque tenía amistades, o sea, era un ambiente chévere, y pues la música es algo que a quien no le gusta la música, de pronto estilos diferentes, pero a todos nos gusta la música. Y yo decía que era como un hobby pues, pero no lo veía como un medio para subsistir en el futuro. En pandemia, cuando perdí el trabajo, muchas empresas se vieron obligadas a echar personal o a obligarlos a renunciar porque no podíamos pasar el aforo en ciertos lugares. Donde yo trabajaba no podíamos haber más de cierta cantidad de personas, y en ese momento yo la liquidación la invertí en productos de belleza, en maquillaje, en accesorios para el cabello, e iba mucho a un lugar que se llama acá en Medellín El Poblado, que es un lugar muy turístico, y me dijeron que allá podía invertir, podía ganar dinero vendiendo algún tipo de artesanía. En ese momento, cuando estaba ahí, estaba súper desesperada porque me hacía como entre 15.000 y 20.000 pesos diarios máximo en ventas, cuando en pasaje gastaba como digamos 8.000 pesos entre el bus y el metro y el otro bus a la casa. Me veía obligada a buscar un trabajo aunque no quería, porque ya había pasado por esta experiencia de las confecciones, y más bien eso para mí fue como un alivio, unas vacaciones, verme obligada a renunciar a esa empresa. Y bueno, acá ciertas entidades ayudaron a personas que estaban desempleadas. Yo ese momento decidí emprender, decidí como confiar nuevamente en mí misma, porque en Venezuela yo había trabajado mucho tiempo independiente y ese había sido mi medio de vida, aunque pues mis padres obviamente me ayudaban, pero me ayudó mucho a ahorrar cuando emprendía. Yo quería hacer lo mismo acá, aunque acá es más difícil, porque igual pues es como montar un negocio, hay mucha más competencia, las cosas son muy económicas, entonces es muy poco de pronto lo que le puedes ganar, a modo que vendas en cantidad, como les estaba comentando, que por eso muchas empresas como digamos la explotación laboral, porque exigen mucha cantidad, mucha producción diaria. En ese momento, cuando yo estaba ahí trabajando, había al frente mío un señor tocando un requinto, que es un tipo de guitarra parecida,
y se me ocurrió preguntarle, yo, mira, este es mi trabajo, ¿qué hago? Necesito ver cómo haces tú con la música, yo soy músico, de pronto esto me puede servir para poder trabajar, para hacer algo de dinero, porque pues le expliqué absolutamente toda mi historia. Y recuerdo que él me dijo, bueno, esto me sirve a mí para vivir, para el sustento, pero pues no es mucho al principio, mientras te acomodas, mientras de pronto buscas un lugar más factible para ti. Y lo bueno es que Medellín tiene muchos sitios para tocar, es muchos. Y hay muchos pueblos alrededor, entonces vi una gama muy amplia donde podía hacer música. Yo en ese momento no sabía tocar violín, sentía que debía buscar un instrumento que realmente valiera la pena o que la gente le llamara mucho la atención. Vi muchos guitarristas, vi muchos cantantes, igual pues yo no canto, estoy en el proceso de aprender, pero sentía que el violín podía llamar la atención de la gente. Acá digo que Medellín fue una buena ciudad para estar y luego de 7 años, vi que debía estar acá porque en Bogotá, empezando porque es muy frío, que va a ser difícil hacer música, los dedos se me congelan en lugares fríos, lo he ensayado porque pues acá en Medellín también hay pueblos donde son muy fríos, a 7 grados, 5 grados, pues alrededor es el departamento de Antioquia y ha sido muy difícil hacer música allá. En cambio pues en la ciudad de Medellín la mayoría de los pueblos son cálidos, hay muchos pueblos a los alrededores, aunque hay muchos lugares donde no permiten trabajar. Siempre hay una forma de trabajar y la gente acá en Medellín, eso sí, colabora mucho. Cosa que ha contribuido en parte a que haya muchas personas que se aprovechan de eso para pedir, para de pronto usar de excusa algo que no es cierto, de pronto una enfermedad familiar, un hijo enfermo, para aprovecharse pues de la nobleza del colombiano y sacarle dinero. Me he dado cuenta de esto porque incluso pues esas personas he visto gastar el dinero en otras cosas ilícitas en vez de que sea cierto lo que estaban diciendo, que de pronto sí tenían un hijo enfermo o un familiar. La música, el colombiano la valora mucho, le encanta la música siempre y cuando toques bien un instrumento, ellos vean que realmente tienes talento, que te dedicas a lo que haces y le pones amor. Cuando es así, te va bien. Por otro lado, hay muchos sitios, como en muchos otros países que estaba viendo por internet, que está prohibido. Son muchos los lugares donde no permiten hacer música y por eso aquí voy. Lo que ha ayudado a que de alguna u otra manera, de pronto los músicos, incluyéndome acá en Medellín, podamos seguir haciendo música es ser estratégico. De pronto si en un lugar no te permiten tocar en el parque, aunque es súper incómodo porque algunos llegan de muy mala actitud y te dicen aquí no puedes estar, dedícate a otra cosa, me ha pasado. Pero, por ejemplo, uso esta estrategia de tocar en las cuadras, de pronto entregar tarjetas, o también no dejo de hacer lo que hacía en un tiempo aquí en Medellín y es vender artículos. Siempre llevo una maletica con accesorios, este tipo de cosas, y las puedo vender incluso de casa en casa. Por un lado, esa ha sido mi experiencia acá en Medellín. El colombiano, para mi punto de vista, es muy amplio, muy empático. Acá venden cosas muy económicas, muy accesibles. Los precios, los arriendos dependen del lugar donde residas. Hay barrios, o sea, todos los lugares se llaman barrios, pero hay unos barrios que sí son digamos, muy pobres, muy asequibles, pero de pronto no es el lugar más seguro. Y ahí puedes conseguir incluso hasta habitaciones en 100.000 pesos o 150.000 pesos, pero es en una loma y de pronto escaleras y por allá en un sótano. Como hay otros lugares que pronto son más cómodos, más vía principal, pero no es un estrato 5, es un estrato de pronto un estrato 3, un estrato 2. Ahí puedes conseguir apartamentos en 600, 500, con servicios incluidos o servicios aparte. Y ya pues lugares, digamos, zonas rosas o ya barrios más costosos, ahí puedes conseguir apartamentos hasta en 1.500.000, 2 millones, obviamente con servicios aparte. La comida está rondando entre, por ejemplo, una harina te cuesta $1, una harina pan o una harina de trigo te cuesta 50 centavos de dólar. Hablemos en dólares para que de pronto si miras en otro país lo puedas entender. Un aceite te vale $2. Un cartón de huevo te vale $3. Hay muchos mercados muy económicos donde puedes comprar bultos de verdura que también te salen asequibles. De pronto $2 un bulto de papa, $1.50 un bulto de naranja.
algo así. El transporte público es muy bueno, pasan muchos autobuses, hay muchos transportes trabajando, también debido a que hay muchísima gente. Incluso el metro de Medellín transporta aproximadamente 1 millón de personas diario. Pero si estás acá y no quieres estresarte por la gente, te recomiendo no salir a hora pico, que es aproximadamente entre las 4:30 y las 6:30 de la tarde. Sale toda la gente a trabajar y el metro se congestiona, las vías se congestionan, horrible, puedes pasar hasta 1 hora y media en tráfico. Entonces te recomiendo salir en cualquier otro momento, pero no a esa hora. Me ha pasado que salgo, por ejemplo, a esa hora a hacer música y prefiero no salir porque sé que voy a perder hasta 2 horas de mi tiempo en un autobús o en el metro. Es mucho más rápido, pero la cuestión es cómo te subes, porque las personas se empiezan a empujar y se vuelve todo un desastre. Por tu salud mental, no lo hagas. La vida acá puede ser costosa, depende, como les digo, de dónde vivas, de cómo manejes tu dinero, porque así como puedes gastar un poco, también puedes gastar mucho. El transporte, hay transporte incluido, por ejemplo, entre el metro y el bus. Puede costarte un pasaje máximo 5.000 pesos, que estamos hablando de un poquito más de $1. Hay buses que son en convenio con el metro, entonces pagas con una tarjeta que se llama Cívica, pagas el bus, pagas el metro y puedes viajar por toda la ciudad. Hay mucho transporte, eso sí, de pronto un domingo o un día festivo, de pronto el transporte sea un poco más pesado, pues porque obviamente viaja menos personas y no pasan tan constantemente los buses. Pero en hora pico sí puede ser más demorado, porque obviamente los buses están en el tráfico y puede demorar un poco más en que llegues a tu casa o a tu destino. Hay muchas personas que escucho que Medellín pues es una zona muy chévere para vivir, pero en mi opinión personal también es una ciudad donde tienes que tener mucho cuidado. Hay lugares en Medellín donde no son tan seguros que digamos, hay lugares desde muy peligrosos a muy seguros. También pedir referencias sobre un lugar, buscar en internet, si de pronto vienes a vivir a un sitio en específico, es bueno que busques información sobre ese sitio, porque hay sitios de verdad muy peligrosos. Incluso en el mismo centro de Medellín hay lugares donde es mejor que no pases por ahí. Cosas interesantes de Medellín que a mí me han parecido chévere es, por ejemplo, hay días que son, por ejemplo, de votaciones, cosas así. El transporte es totalmente gratis. Hay muchos parques, eso sí, muchos parques acuáticos de diversión, donde por vivir en cierto estrato, si enseñas tus servicios públicos de ese lugar, puedes entrar gratis o puedes entrar con cierto descuento en la tarifa inicial. Acá el adulto mayor en cualquier transporte que no sea de convenio en el metro paga su pasaje completo, pero si eres adulto mayor y viajas en el metro puedes tener acceso a una Cívica, diga, es la tarjeta del metro, esa Cívica tiene un descuento para que pues esa persona pueda pagar menos. Acá hay Metrocable, también hay Transmilenio parecido que se llama Metro Plus, hay Tranvía que es un metro que pasa pues por toda la carretera. El Metrocable es muy chévere, hay muchos lugares donde puedes llegar en Metrocable porque Medellín es una ciudad que queda, digamos, como en un hueco y hay muchas montañas a los alrededores. Este Metrocable da acceso a esos lugares de pronto que quedan muy empinados y puedas llegar ahí. Es una ciudad con muchas fuentes de empleo. La verdad, muchas personas que he escuchado que vienen de pronto de Venezuela o de otro departamento acá mismo en Colombia, no pasan mucho tiempo desempleados, siempre y cuando, pues como les digo, tengan habilidades y tengan la disposición de trabajar lo que sea honesto. Porque como les cuento también es una ciudad de producir mucho, entonces hay muchas ofertas, por ejemplo de confecciones. Si sabes confecciones, seguro que vas a poder trabajar acá, porque lo que más hay es talleres de confecciones, de empacar, planchar, empacar otro tipo de productos de belleza, lo que sea. Hay muchísimas confecciones, más que todo de textil. Mi parte, lo único que no me ha gustado de estar acá ha sido que he tenido que luchar mucho con la ansiedad. Es una ciudad muy poblada, mucha gente, y como les cuento, hay lugares donde no son tan seguros y pasan cosas muy fuertes, las cuales te enteras y puedes sufrir ansiedad o puedes entrar en pánico por ese tipo de cosas. Hay lugares donde de pronto, como les comentaba, no puedes estar hasta cierta hora de la noche. Hay, digamos, por también ser una ciudad, la gente vive un poco estresada, obstinada, a veces hay cierto tipo de intolerancia y pasan cosas que son trágicas. Por ese lado, yo hago también pues otro tipo de contenido, que es el que ustedes ven acá, y a veces voy a pueblos como para liberarme o desestresarme de la ciudad,
porque ver tanta gente, estar de pronto en el metro como con 50.000 personas encima y tú así, es estresante, es muy estresante. Es muy fácil sufrir de ansiedad al llegar acá, por eso es bueno, si ya estás acá o vienes a vivir acá, tratar siempre de tener una mente muy fuerte para poder ver ese tipo de cosas y que no te afecten. Y algo que también quería hablar de esto, y es lo que muchas personas me han preguntado de otras partes, pues de incluso mi propia familia o personas que de pronto me han pedido información sobre Colombia, sobre Medellín, es el acceso a la salud. Acá a la salud puedes tener acceso como inmigrante si tienes tus papeles en regla, es decir, tu PPT, tus documentos de legalidad acá en el país. Tienes un acceso a una EPS. Esa EPS es la salud que te dan, depende de tu estrato. Si vives, por ejemplo, en un estrato 2, obviamente creo que no pagas o pagas muy poquito. Ya si tienes un estrato 4, estrato 5, a veces no dan el acceso a la salud porque obviamente si vives en un estrato más alto es porque obviamente puedes tener para costearte tus gastos. Sí, pues eso es lo que demuestras a ellos, a las entidades que asignan la EPS. Si vives en un estrato muy alto, pues ya de pronto te toca pagar un seguro. Hay muchas jornadas de salud, eso sí, muchas jornadas de vacunación para niños, muchas jornadas de pronto para prevenir embarazos. Lo bueno de tener este acceso a la salud es que muchos de los medicamentos que te dan son gratis, no tienes que pagar nada. Por ser una ciudad tan grande, a veces hay mucha gente, hay que hacer cola, hay que esperar, pero te atienden. De que te atienden, pero hay que hacer cola para que obviamente puedas. Por ese lado la salud a veces es un poco complicada porque hay muchísimas personas acá en Medellín. No sé cuánta es la población exacta de Medellín, pero demasiada cantidad de gente. Bueno, y para culminar este video te voy a hablar de 5 cosas que no te recomendaría si vienes a Medellín. Primero, estar ilegal o venir sin pasaporte. Te va a costar un mundo estar legal o tener acceso a la salud. No puedes quedarte sin salud porque acá pues el suceso imprevisto nos pasa a cualquier persona, entonces es mejor que tenga asegurado por lo menos tu acceso a la salud. Entonces vente por lo menos con tu pasaporte. Segundo, como ya les comenté, no salir a hora pico. Tercero, no te recomiendo alquilar una habitación a modo que conozcas a las personas, porque hay muchos lugares que se prestan para otras cosas y digamos que no es un ambiente tan agradable en lo que yo he alcanzado a ver. Si vas a arrendar una habitación, que sea por lo menos en un apartamento, de un edificio, donde conozcas, donde puedas tener información sobre las personas que te van a alquilar. Por ejemplo, en la portería conocen obviamente a los que viven en los apartamentos. Y que estés seguro de dónde te vas a meter porque pues puedes pasar por un mal momento. Recomiendo aprender muchas cosas antes de llegar acá, tener muchas habilidades, ser una persona muy pila, estar pendiente de todo. Si te vas a vivir a un sitio y no te gusta la bulla, es bueno que pidas información de cómo son los vecinos, porque me pasó muchas veces que fui a vivir a lugares donde hacía muchísima bulla, porque pues eso sí, cuando acá es un día festivo, es un día festivo. Y eso ponen cornetas, música a mucho volumen. Y me pasaba que no me dejaban dormir muchas veces, entonces pido información a los vecinos, cómo es la cuadra, todo eso. Y no le pidas información al que te va a alquilar, porque obviamente te va a decir que es el lugar más tranquilo del mundo, pero puedes pedir información a otras personas externas. Y por último, ser una persona muy pacífica, muy paciente, muy tolerante, porque aquí vas a necesitar mucho de eso. Acá las personas que de pronto son alteradas y si te tropiezan contigo, a veces terminan en otras cosas muy feas. Entonces mejor es pedir perdón, mejor es, si así no hayas tenido la culpa, asume la culpa. Te lo recomiendo para que puedas permanecer. Gracias por estar acá. Si tienes alguna pregunta, duda, inquietud, puedes dármela en los comentarios y te voy a estar respondiendo. Nos vemos.